Saludos, bendito pueblo de Dios. Usted sabe que para mí es un privilegio que Dios me permita un bendito día más para poder exponer esta bendita palabra de vida antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y estemos preparados para aquel gran día. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, todo el que cree en mí y me come tendrá vida y tendrá vida eterna. Así que yo me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana de Cristo Jesús, para continuar con esta bendita enseñanza número 2 de la epístola de Santiago. Ayer veíamos en el capítulo 1, versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Estamos hablando de la obra del diablo, de lo terrenal, de lo que busca la carne, del egocentrismo, de las riquezas, del poder. Ok, sí, lo que trae Satanás es como una flor, según Dios, no yo. Es precioso, se ve bonita una profesión, se ve bonito alguien que prospera, se ve bonito alguien que es reconocido, alguien que es filósofo, alguien que ganó un cinturón, alguien que ganó un trofeo. Claro que sí, es una flor cuando Dios nos enseña con su palabra, con comparativas. Una flor nadie la desprecia, una flor adorna los campos, una flor se ve preciosa. Pero recuerde, Satanás vino a engañar, vino con cosas a la carne hermosas. Muy bien, mucha gente que no creyó en la muerte, en la cruz, en la separación, en comer la carne de Cristo, en beber de su sangre. Mucha gente que no creyó en este pacto y le creyó a Cristo Jesús y se quedó egocéntricamente engañado, como la mayoría del mundo, deleitándose, entre comillas, de los deleites temporales. Bueno, parece una flor. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Porque ahí está, y hermana, ahí está la parábola. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se ve una flor en el año? ¿3 meses? De igual manera, ¿cómo podemos comparar una vida eterna con 90 años? Si es que usted los vive. Y si es que los vivió como una flor en el mundo. Ok, es temporal. Nosotros somos peregrinos, gente de paso, advenedizos. Yo no puedo comparar 90 años con millones y millones y millones y millones de años. Así que recuerde, ahí está la parábola de Lázaro y el rico. También para poder concordar esto. ¿Qué le pasó al rico? Pues cuando fue llamado a juicio, le dijo, o nos da a entender Dios que le dijo: a ti ya te tocó allá abajo. Ya te tocó deleitarte, ya te tocó hacer banquete, ya te tocó vestirte de color púrpura. Ahora le toca a este mendigo. Bien, entonces, ¿qué pasa con los que no quieren dejar el mundo? ¿Qué pasa con los que no se quieren volver viles y menospreciados en este mundo? ¿Qué pasa? Miren lo que dice en el 11, que ahí íbamos a proseguir. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en toda la obra del mundo, en todo lo que emprendió, en todo lo que hizo. Ahora, cuando sale el sol, claro, el sol tiene mucho simbolismo. Aquí va a representar el juicio, cuando venga Cristo Jesús. Porque cuando venga Cristo Jesús, vamos a ser probados por el fuego. Y lo que es hojarasca, como lo vimos en Timoteo, en Pedro, lo que es hojarasca, lo que no es oro y plata, será quemado. Así que mire, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. O sea, ¿cuál es la hierba? Pues ahora sí que el fundamento en que estuvieron sostenidos
engañados, Satanás, por tanto tiempo, porque es el que nos trajo la seducción. Recuerde desde el principio qué fue lo que le dijo Satanás a Eva. Vas a ser como Dios, rico, poderoso, te van a adorar. Que recuerde que hemos visto, ¿qué es lo que busca realmente el ser humano? ¿Para qué tiene una profesión? Pues para que lo respeten, para que viva bien, para que tenga sirvientas, para que tenga sirvientes, cuando Dios no nos diseñó para ser servidos, nos diseñó para servir. Y no para servir en la obra de Satanás, para egocéntricamente recibir un pago, sino que nos diseñó para servir a los pies de Cristo Jesús. Entonces, muy bien, todos tenemos un libre albedrío. Muchos dicen, dura es esta palabra. Muchos dicen, como dijo Pablo, ¿verdad? Porque la prédica de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, para los que se salvan. Ahora, los que se quieren aferrar a sus vidas, como dice en San Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas y no venían a la luz, no venían al verbo, no venían a la verdadera palabra, porque les molestaba. Porque decían, dura es esta palabra. Y amaron más las tinieblas que la luz, por el egocentrismo. Pero, ok, todo me es lícito. Tenemos libre albedrío. ¿Puedo echar mano de eso? Sí, adelante, diviértete. Aunque yo te digo, no te vas a divertir porque ser esclavo del diablo, pues las riquezas no me traen la paz. Pero ok, quiero deleitarme, quiero vivir con lujos todavía, quiero estar en la obra de Dios, quiero atesorar, muy bien. Pero mire, cuando venga eso que me sostuvo, que es Satanás, el dinero, el poder y la fama, sí, se va a secar porque Satanás va a ser echado al lago de fuego y mire toda su hermosura. Porque dice en Apocalipsis que la gran Babilonia va a ser destruida. Todo lo que trajo Satanás, todo lo que el ser humano vio hermoso, va a caer algún día. Todo lo que se ve, todo, absolutamente todo lo corrupto. Lo corrupto es lo que va a ser quemado. Su flor se cae. De hecho, en Apocalipsis dice que el humo de su tormento de Babilonia, que es la flor, que es la hermosura, sube y que muchos mercaderes van a ayudar. Van a llorar porque desapareció lo que el ser humano buscó. Su flor cae y perece su hermosura, perece su apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas algún día, bendito hermano y bendita hermana. Algún día Dios nos va a pedir cuentas. Algún día eso es temporal. Cuando dice se marchitará, es que Jesús dijo, busquen las cosas incorruptibles. Busquen las cosas, atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Entonces, algún día todo, su casa, las empresas, el dinero, se va a marchitar. Y nadie va a poder dar un rescate allá arriba por su alma. Porque el rescate lo trajo Cristo y el pacto lo trajo Cristo, que es una muerte, que es salir del mundo, que es salir de la mesa que trajo Satanás, que son los deseos de la carne y las cosas pasajeras. Bien, y recordemos que estamos viendo que tengamos por muy sumo gozo cuando seamos probados también. Con dinero, contenta, etcétera. Ya lo vimos nosotros en la enseñanza de ayer. Dice entonces en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto tiempo voy a ser tentado? A Satanás se le conoce como el tentador, como el seductor, que Dios lo permite aquí en el planeta Tierra para utilizarlo como fuego de horno a los que somos oro, a los que somos plata, pero que viene ese fuego a seducirnos con su mesa y no nos hace nada, al contrario,
Nos vamos purificando como lo vimos nosotros en la enseñanza de ayer. Que se goce el que estén en diversas pruebas. Se explicó el por qué nos vamos a gozar y se explicó cómo por esas benditas pruebas vamos nosotros adquiriendo por ese fuego santidad, pureza. Y recordemos que una vez que yo ya alcancé la estatura del varón perfecto, el obispo o el diaconado, para amar a mi prójimo, ¿voy a seguir siendo seducido? Claro que sí. Jesús fue seducido teniendo una estatura espiritual ya en el desierto, simbólicamente, que representa los 40 días. El número 40 representa todo el tiempo que Dios crea personalmente a cada uno, que seamos probados para alcanzar la vida eterna. Es el número 40. Es lo que significa el número 40 simbólicamente. Una preparación hasta alcanzar la perfección. Entonces, Jesús fue probado. Pero ahora como ministro, ya no voy a ser probado con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mi trabajo, con el dinero, con los carros, con la música. Ya no voy a ser probado con la corriente de este mundo. Ahora voy a ser probado con cosas más seductoras, porque Satanás, cuando ve que uno alcanza un nivel espiritual, es cuando saca todo lo que posee y que en ese aspecto no engaña, porque sí lo da, pero no dice a cambio de qué, que es a cambio de su alma. Ahí viene el engaño. Pero yo puedo tener riquezas porque su última arma para un representante es como Judas Iscariote. Dejó el mundo, siguió a Cristo Jesús hombro con hombro, ya no regresó para atrás Judas, estuvo en todo momento junto a Cristo, pero el Dios Mamón le ganó, no nada más por las 30 monedas de plata con las que vendió a nuestro Señor Jesucristo, sino que desde antes él tenía el ministerio del dinero que se recluía en las limosnas. Y él acostumbraba a robar ya. Una cita bíblica que nos los enseña es cuando Marta está derramando, María está derramando el alabastro y llorando a los pies de Cristo y enjugándolos con el cabello. Cuando Judas se enojó y se molestó, porque era un alabastro muy caro, y que dijo, eso se podía haber vendido para los pobres. Pero dice la Escritura que no lo decía porque se interesaba por los pobres, sino que sustraía ya dinero de la caja. Entonces, vamos viendo, y yo le digo, lo que se acumula, sobre todo en esos tiempos, y en tiempos que no había de apostasía, pues, mire, yo estaba viendo para que podamos entender más o menos, bendito hermano y bendita hermana. Me llamó la atención un documental antier de un miembro, un ex miembro de La Luz del Mundo, que tuvo un ministerio con el apóstol Nazón, que está en la cárcel, y se sale de ahí porque se da cuenta que pues todo era un engaño de Satanás, y empieza a dar testimonio en las redes sociales, quizá usted ya lo vio, no lo sé, ¿verdad? Empieza a dar testimonio de cómo operan y de cómo operaban. Eso a mí realmente, pues no me interesa la operación porque conozco cómo opera Satanás, pero por lo que le digo esto es por lo siguiente. Él testifica que La Luz del Mundo tiene ahorita a pesar de lo que sucedió, 5 millones de seguidores a nivel mundial. Ahora, ahí les enseñan a diezmar. Ahí en La Luz del Mundo les enseñan a diezmar y a ofrendar. Entonces, bien, ¿para cuánto le gusta usted que diezme a la semana cada persona? Digo, vamos a irnos muy bajito, ¿verdad? Hacia nivel mundial.
Si una persona gana 8,000 pesos al mes, tiene que diezmar 800 pesos al mes. Esto quiere decir 200 pesos a la semana. Ahora, 200 pesos a la semana, multiplíquelo por 5 millones. 100 millones de pesos a la semana. O 100 o 1000, por ahí, a la semana 100 millones de pesos o más de 100 millones de pesos a la semana. Entonces, váyase viendo, bendito hermano y bendita hermana, que las entradas en una iglesia son muchas cuando se les enseña lo del diezmo y a ofrendar, que la mayoría de las iglesias enseñan eso. Y la iglesia que no enseña el diezmo, merca y trasquila las ovejitas por otro lado. Pero no hay iglesia de Satanás que no tenga el interés del dinero. Entonces, aquí está, fíjese bien, algún día se va a caer su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, ya sea que se haya dedicado en el cristianismo a mercar o ya sea que se haya dedicado al mundo, a esta gloria. Porque por esos dos medios se puede adquirir esta hermosura, que es pasajera. Y aquí en el 12 estábamos viendo lo que le dije por esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, las riquezas, la seducción, cuando Satanás viene, porque Satanás viene ya cuando uno alcanza un nivel espiritual a ofrecer la última arma, a ofrecer como a Cristo Jesús le ofreció todos los reinos, pasa a ser como Dios. Ahora, bienaventurado el que golpea su cuerpo como Pablo, bienaventurado el que lo pone en servidumbre. Y ahí entra, bendito hermano y bendita hermana, el tema de la piedad, el tema de la templanza, el tema de gobernar mis miembros, el tema de poder manipular mi cuerpo mediante el fuego y el poder de Dios para que cualquier concupiscencia y cualquier deseo mientras esté en este cuerpo humano gima con gemidos indecibles a Dios para no ser desnudado de aquella mi habitación celestial y tenga la poderosa mano de Dios en todo momento. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación durante todo el tiempo, porque ya le dije, mientras esté en el cuerpo humano voy a ser tentado. Así nuestro Señor Jesucristo fue tentado a semejanza de un ser humano, a semejanza de carne, pero sin pecado. Por eso dice la palabra que Jesús puede tener misericordia porque Él fue tentado en todo y puede tener misericordia. Así que, no importando el nivel y el crecimiento espiritual, nosotros desde que entramos por la puerta del redil, desde niños, en todo nuestro proceso, vamos a ser probados de acuerdo al tamaño espiritual que vayamos teniendo. Ahora, bienaventurado el varón que soporta la tentación en la cuarentena, en todo el tiempo que Dios nos permita este cuerpo humano, porque cuando haya resistido la prueba en este horno de fuego, en este desierto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, habla de dos cosas. Mire, la corona de vida, pongamos atención. Muchos pecadores que traducen la palabra a lo carnal, pues hablan siempre de las figuras terrenales, imaginándose una corona como la de la reina Isabel. Pero esa corona no es de vida. La corona de vida, ¿qué es la vida? Le voy a decir qué es la vida. La vida es esta herencia que Dios nos trajo de poner su palabra en mi corazón, toda su palabra en mi corazón. Esa es una corona, porque cuando viene el seductor a tratarme de persuadir, de seducir o de engañarme mediante una iglesia, mediante apóstoles, mediante flechas incendiarias,
yo le voy a decir, escrito está, escrito está, escrito está y escrito está, mentiroso. No me quieras engañar y eso me va a conservar con vida. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el que llega a tener un tamaño espiritual después de todo el discipulado, como vimos que el obispo y el diácono no tienen que ser indoctos, tienen que ser gente preparada que sepa enseñar y sepa llevar y conducir al rebaño, tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento. Así que una vez que me discipulé, una vez que alcancé la forma, recibo el segundo bautizo. Recibo la sabiduría en mi corazón y es una corona, porque la corona me hace bíblicamente que Dios me pone para que todos se sujeten al representante. Pero fíjense bien, yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, lo siguiente. En Hebreos es una de las citas más claras para poder entender esto. Dice, y sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta los pastores por sus vidas. Pero fíjense lo que dice, según cuál haya sido su conducta. Y ya vimos en Timoteo, ya vimos en Pedro, cuál es el fruto que debe de tener un verdadero siervo de Dios. Y el que no lo tenga no se sujete a él. Pero yo no me voy a sujetar a alguien que no tenga el fruto y los requisitos de la santidad. Entonces, esa es la corona que Dios nos dé y nos ponga para gobernar a las ovejitas, para cuidar a las ovejitas. Así también en el Antiguo Testamento está como una sombra la época de los reyes hebreos, no de otras naciones. Esa época, como una sombra, simboliza precisamente la iglesia, el apóstol, el pastor, el que Dios pone con una corona que era figurativamente como una parábola y que los reyes los ponía Dios y no el hombre. Hubo algunos reyes puestos por los hombres en Israel cuando se dividió el reino de Judá y de los de Israel, pero esos usurparon, pero los puestos por Dios, sobre todo cuando se dividió el reino en la tribu de Judá, siempre fueron puestos por Dios. Y eran hombres sabios, claro, algunos pecaron, algunos transgredieron por las concupiscencias de la carne, no terminaron su carrera y les ganó la seducción, les ganó la tentación. Entonces, aquí está el segundo bautizo, hermano. Aquí está el discipulado. Y de igual manera, también nos espera una corona allá arriba, porque nos espera, si aquí Dios, por haber resistido la seducción, la tentación en todo mi discipulado y llegué a un crecimiento, la riqueza que Dios me da, la bendición que Dios me da, es esta palabra de vida, es esta corona de vida. También a los que venzcan les está preparado otra corona, allá arriba, otra sabiduría que es indescriptible, como dijo Pablo. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado allá arriba y se le enseñaron y se le dieron a conocer cosas que no le es comprensible al ser humano. Ese es el árbol de la vida. Esos son los 24 ancianos también que están alrededor del trono apocalípticamente con coronas, echando las coronas, diciendo, Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, todo imperio, la corona y la sabiduría. Entonces yo espero que vayan a entender por qué dice corona de vida. De hecho en Proverbios también lo dice, que la sabiduría es una corona. Bien, dice entonces, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y podemos concordar con Corintios, en donde dice que lo que ojo no vio, lo que oído nunca oyó, lo que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Ese recuerde que tener esta corona, tener esta sabiduría, es aquel
que tomó la cruz, aquel que no se bajó, aquel que quemó la carne mediante la fe, aquel que fue probado por Satanás en todo un proceso de 1 año, 2 años, 3 años en su discipulado, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto para el ministerio. Y dice en el versículo 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora bien, cuando alguien es tentado, no diga un cristiano que es tentado de parte de Dios. Porque imagínense que yo como padre le diga a un hijo, ¿sabes qué, mi hijo? No a la marihuana, no a la cocaína. Ejemplos, parábolas. Y yo mismo tenga en mi casa 1 kilo de cocaína y esté incitando a mi hijo a decirle, ándale hijo, métete droga, fuma la droga. Es incoherente. No se puede que Dios, el Todopoderoso, nos dé una ley para salir del mundo, para abstenernos con el conocimiento de lo que es muerte, de la mesa de Satanás. Entonces, recordemos que siempre hemos visto, y la palabra nos enseña, que vamos a ser probados, pero no por el mismo Dios, sino que Dios utiliza un instrumento llamado diablo, con todo su súbito, para venir a ponernos la tentación. Yo le ponía la vez pasada un ejemplo de mi hijo en un patio, el balón, el amigo que contraté para que vuele el balón, a los que han seguido, a los que han dado un seguimiento, ¿verdad? De la parábola de la prueba. Ahora, yo no le voy a decir a mi hijo, si vuelas el balón no salgas porque te van a atropellar. Y yo mismo volarlo y decirle, anda, hijo, sal. O sea, es incoherente. Entonces, cuando alguien es tentado, cuando alguien es probado, cuando alguien está en el desierto, cuando Dios permite a Satanás para ver nuestra fidelidad, no diga que Dios nos prueba, porque Dios no prueba. Ahora, miren lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y una cosa muy importante, fíjese bien, meditemos en este versículo. Dios no puede ser tentado por el mal. Aquellos que predican que Jesús es Dios, Jesús fue tentado, mi amigo y mi amiga, en el desierto. Fue tentado por Satanás. Así lo dice literalmente la palabra de Dios. Entonces, otro versículo más para fortalecer la bendita enseñanza de que Jesús es el nombre que ha dado Dios a los hombres para que todo aquel que lo confiese sea salvo, y a su nombre gloria es su Hijo. Y el que no confiese que Jesús vino en carne, no es de Dios. Así que aquí está, Dios no puede ser tentado y le voy a explicar por qué. Es lógico. Ahorita le voy a explicar por qué. No puede ser tentado por el mal. Yo le voy a decir algo. Usted vive en una colonia pobre y usted en esa colonia tiene una hacienda, tiene 3,000 millones de pesos en el banco, tiene sirvientes, tiene todo lo que se le pegue la gana de riquezas. ¿Qué gente que está alrededor pobre puede venir a ofrecerle para que lo seduzca y se le antoje lo que tiene una persona pobre, hablando de las cosas materiales? Pues, le va a dar risa, ¿verdad? Sí, si viene un pobre y me ofrece un juguete de plástico o me ofrece un anillito de bisutería, pues, le voy a decir, y que me diga, te lo doy si haces esto. Le voy a decir, por favor, o sea, Dios es el dueño de todo. ¿Qué le puede interesar? ¿Qué negociación puede hacer el enemigo o cualquier persona para que a Dios le interese algo si Él es el creador de todo? Si Él es el rico, si Él es el dueño. ¿Sí vamos entendiendo, hermano y hermana?
Espero que vayamos entendiendo. Ahora, lo que Satanás tiene para seducir, las riquezas temporales, el poder, la soberbia, el ser como Dios se lo prestó, se lo delegó, porque la palabra de Dios dice que cuando venga Cristo Jesús, lo va a reducir a nada, le va a quitar todo el poder y que muchos van a decir, este es al que adoramos. Se van a espantar. Así lo dice la Biblia proféticamente en el Antiguo Testamento. Este es el que nos engañó cuando le reduzcan a nada. Entonces, Dios es un Dios perfecto. Recuerde que el planeta Tierra es un fideicomiso, que el planeta Tierra es la escuela y que ya hablamos ayer de las pruebas que vamos a ir teniendo nosotros, tanto en el crecimiento espiritual como también en el ministerio. Porque también maestros de escuelas siguen teniendo pruebas por los de arriba para ver si son dignos de enseñar o de estar en una escuela. Así que todos, por parejo, vamos a ser probados. Pero recuerde, que no digamos que cuando viene la prueba es de Dios. O es Dios el que nos prueba, porque Dios no prueba a nadie. Y ya vimos, ni Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, dice en el 14, fíjese bien, los que caen, aquí va a dar una explicación de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí nos va a dar una amplia explicación por qué la mayoría de los cristianos que entraron por la puerta del redil se quedan al lado del camino, se quedan con pedregales o se quedan creciendo con espinos y los ahogaron. Y muy pocos llegan a dar al 30, al 60 y al 100. Fíjese lo que dice en el 14. Sino que cada uno, personalmente, Dios conoce nuestros corazones, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es seducido. Bueno, concupiscencia quiere decir deseo. Todos los seres humanos teníamos diversidad de deseos. Por eso hay tantos caminos en el planeta Tierra. No todos tienen la misma concupiscencia. Algunos quieren ser boxeadores, otros quieren ser modelos, otros quieren ser homosexuales, otros quieren ser lesbianas, otros quieren ser millonarios, reconocidos, pues la mayoría, ¿no? Pero todos venimos enfermos del mundo, todos venimos con enfermedad. A Cristo Jesús se le llama el médico, el doctor. Ahora, yo venía con deseos, yo venía con concupiscencias que no podía dejar. Yo, por ejemplo, personalmente, mi concupiscencia era el poder, el reconocimiento, la adquisición económica. Era mis concupiscencias. Entonces, Dios y Satanás saben perfectamente bien la concupiscencia de cada uno cuando venimos. Y le voy a poner un ejemplo. Yo soy el mal y Oceánica, que es una empresa que se dedica a tratar de desintoxicar y de ayudar a los adictos a las drogas. Bueno, entonces yo me meto, yo sé que la concupiscencia de Joaquín o de Julio, ¿verdad? De Julio es la marihuana, de Joaquín es la cocaína, yo soy el mal, recuerde, el otro la marihuana, el otro las fentaminas, el otro el alcohol, y conozco la concupiscencia de cada uno. Entonces, yo no voy a llegar con el marihuano a ofrecerle cocaína, a decir, no, ¿sabes qué? A mí la mota, no voy a llegar con el cocainómano a ofrecerle marihuana. Entonces, conozco, entonces yo voy a llegar a tratar de seducir al que se está desintoxicando, voy a entrar en la noche, ¿verdad? A tratarlo y a ponerle en la mesa gratuitamente la droga y va a ser probado porque el que está en Oceánica, vamos a suponer, son parábolas, ya hizo un juramento a su papá, a su mamá, que ya jamás va a volver
a hacer eso, porque ha hecho sufrir a la gente, y llego y yo lo seduzco, de acuerdo a las concupiscencias. Le pongo el ejemplo porque lo mismo es en el ser humano cuando venimos del mundo. Satanás sabe la debilidad que teníamos en el mundo, que nos gustaba de su mesa. De igual manera Dios. Entonces, ahí es donde vamos a ser seducidos y probados, porque por fe andamos y no por vista. Porque si yo sé que recibí en el bautizo el fuego de Dios para poder gobernar mi cuerpo, y con esta bendita palabra que me hace prohibiciones, se puede, porque estamos en el pacto que no es por obras, sino por fe. Entonces, cada uno va a ser probado por sus concupiscencias, es atraído, fíjense bien, atraído y seducido. Ahí está el trabajo del diablo. Ahí está. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, mire, uno de muchos ejemplos, porque hay miles de ejemplos. Le voy a poner uno. Alguna ocasión había aquí una ex hermana que tenía, pues, como mi edad, ahorita de tener unos 59, 60 años de edad, ¿verdad? Dios la probó con un hijo que se bautizó, que era cristiano, pero que en su momento regresó para atrás por un tiempo. Mas, sin embargo, todavía Dios le dijo que tuviera paciencia, que se acordara de Abraham cuando le pidió a su hijo, que tuviera fe, que iba a ser salvo y su casa. Entonces, su concupiscencia de ella, sus dioses, eran sus hijos. Y transgredió la ley de Dios y se fue corriendo al mundo detrás de su hijo. Bien, ese es uno de los vicios. Ahora, Dios sabía cuál era la concupiscencia de esa hermana. Y ahí la probó, y ahí llegó Satanás a probarla. Ahora, vuelvo a repetir, una de miles según la concupiscencia de cada uno. Yo espero que sea claro y recuerde, si quiere que extendamos esta enseñanza a lo que se le está enseñando, con más versículos, ahí están los contactos. Con mucho gusto, bendito hermana y con bendito hermano, personalmente por vía telefónica o personalmente si usted vive aquí en México, gratuitamente están las puertas abiertas. Por ambos, ya sea por medio del teléfono o por medio de la persona. Bueno, entonces, ese traído, fíjense, y seducido. Es como le dije en Oceánica, ¿verdad? Yo apenas me estoy desintoxicando y vienen a ofrecerme gratuitamente cocaína o marihuana y me dicen, órale, y pues bueno, ahí está la seducción. Dice entonces, fíjense bien, la concupiscencia, que es el deseo, porque aquí está ya el error de uno, porque aquí está la fe de que sepulté mi carne, aquí está la fe de que en la cruz crucifiqué mi carne, que son todos los deseos, a la mesa de Satanás, y esto ya es por fe. Aquí está cuando Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no va a tener vida eterna, pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre va a tener vida. ¿Qué es comer de su carne? Crucificarla. Esa comida que Cristo Jesús en la cruz fue descarnado, ese pan que dijo en la Santa Cena, este es mi cuerpo que será partido, también que sus cuerpos sean partidos, tomen su cruz, niéguense a sí mismo, ahí está, salgan del mundo, este pacto es por fe. Entonces bien, cuando yo soy cocainómano, pero ya me dieron la fuerza, pero todavía extraño, y fíjese bien, y veo, y la concupiscencia, ese deseo, y no soy como y soy como la esposa de Lot, en vez de hacer como José, que si viene esa concupiscencia, como José con la esposa de Putifar, joven José, fuerte, con deseos carnales, vino la concupiscencia a la juventud, a tener una relación ilícita a la ley que él tenía José. ¿Qué fue lo que hizo? Cogió su ropa y huyó, corrió de la concupiscencia. De igual manera, ¿verdad? Si a mí viene
una oceánica y viene el adversario a traerme, me levanto de la cama y me voy corriendo con el maestro a denunciarlo. Pero si yo me quedo pensando como la esposa de Lot, volteando para atrás, o bien como el pueblo que deseaba las ollas de carne cuando fue sacado de Egipto, entonces ahí está el problema cuando uno sigue pensando y no tiene fe. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que concibió, ¿qué es concibió? Cuando ya comí del árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando Dios me dijo, no te dejes seducir. Cuando ya comí, la palabra comer es cuando ya me metí la cocaína o cuando ya me metí el humo de la marihuana o cuando ya me metí la fentamina. Eso, por la concupiscencia. Cuando ya lo hice. Entonces, fíjese bien, ha concebido, da a luz el pecado. Y recuerde, pecado es transgresión a la ley de Dios con un conocimiento que se llama impiedad o iniquidad. Porque pecado, lo que no es impío y lo que no es inicuo, es cuando uno lo hace por ignorancia. Es cuando uno lo hace sin conocimiento. Cuando todavía no llega algún mandamiento. O bien, cuando estuve en la carne, que yo estaba en ignorancia de esta ley. Pero cuando ya entré por la puerta del redil, cuando ya recibí el pacto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y aún así llega Satanás, como Eva, a seducirme y a decirme que yo le diga no. Dios me dijo que no comiera de este árbol, porque el día que de él comiera, voy a morir. Y que me diga, no es cierto, fúmate un cigarrito, nadie te va a ver, no es malo, quédate en Oceánica, porque así te dice Satanás, sigue con la Biblia, sigue congregándote, pero no te va a hacer daño tantito, hombre, ¿ok? Entonces, ese deseo da a la luz el pecado. Y recuerde, el pecado paga un salario y es la muerte. Mire, y el pecado, dice bien, da luz al pecado. El pecado siendo consumado. ¿Qué es siendo consumado? Ya lo hice. Da a la luz la muerte. Esto, bendito hermano y bendita hermana, que viene en el versículo 15, la mayoría de las iglesias que se autodominan cristianas mienten y tuercen las escrituras. La palabra muerte significa separación. Es lo que significa muerte. Y muchos dicen, no, el pecado nada más entristece un poquito a Dios, pero se queda dentro. No, muerte es separación. Y yo le digo, la vida es tener a Dios aquí adentro, tener a Cristo dentro de mí. Esa es la vida. Se me sale y estoy muerto. Se separa Dios. Me quedé muerto. Se separó de mí. Me entraron las tinieblas. Me quedé como Adán y Eva. Cuando pecaron, no murieron físicamente. Se separó Satanás. Se separó Dios de ellos, de sus vidas. Se separó. Quedaron muertos espiritualmente. Entonces, así está. Y esta es la ley, bendito hermano. Por eso esta ley es de rectitud, es de practicar la verdad, es de santidad, es de perfección, es de no pecar. Así como Jesús muchas veces les dijo, alguien te lanzó una piedra, no, vete y ya no peques más. Ya no peques más. Como dice en 1 de Juan, el que practique el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como dice en 1 de Juan 5:18, el que ha sido engendrado por Dios no peca y el maligno no le puede tocar. Amén. Entonces, ahí está el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor. ¿El temor a qué? El temor a morir. Porque creo que el tema más triste, más deprimente, de más dolor es una muerte. Pero yo prefiero 1000 veces la muerte física a una muerte espiritual. Yo prefiero 1000 veces que un hijo muera en un accidente, pero no espiritualmente. Porque sé que si muere en un accidente, lo voy a volver a ver allá arriba en la vida eterna. Pero sé
que si muere espiritualmente jamás lo voy a volver a ver, a menos que yo también peque, pero estaríamos en un lugar de pudrición, en un lugar de dolor, en un lugar de ay. Entonces, ese es el problema en este nuevo pacto. Bendito hermano y bendita hermana. Y Satanás, ese es su trabajo. Venir de acuerdo a la concupiscencia que usted tenía, que sabe perfectamente bien y conoce perfectamente porque éramos instrumentos del diablo, y viene a seducirlo. Viene a tratarlo de regresar para atrás. Bien. Dice en el 16, amados hermanos míos, no erréis. Fíjense bien, amados. Recordemos, amados es que Santiago llegó a un nivel apóstol, pastor, profeta, evangelista. No importa el ministerio que haya tenido Santiago, no importa. Lo importante es que daba su vida. Cuando dice amados, es porque este varón tenía el fruto de Dios de dar la vida, de ver por el rebaño, de revelar la verdad, de hablar con la verdad. Y está escribiéndole a ovejitas que se dejaban amar. Porque ovejita que se deja amar es la que viene 2, 3, 4 horas a buscar alimento, a buscar la chichi de la iglesia, a buscar la leche no adulterada, hablando espiritualmente. Pero entonces, aquí está, bendito hermano, amados hermanos míos. Cuando dice no erréis, es por favor, otra cita bíblica que concuerda a lo que les estoy diciendo. Por favor, hermanos, no le hagan caso al diablo porque se van a quedar sin Dios. La palabra errante es perdido. Como se quedó el primer pueblo, dando vueltas en el desierto, sin la dirección de Dios, porque pecaron y ahí quedaron y no pasaron a la tierra de Canaán, a la tierra donde manaba leche y miel, sino que sus cuerpos quedaron postrados y las aves carroñeras se alimentaron de los cuerpos. Así es, hermano y hermana, no te quedes perdido en el mundo sin Dios, porque muchos cristianos piensan que tienen la dirección y son de abajo y están dando vueltas y no están yendo para arriba por haber dicho, ay, no creo, es legalismo, no creo que por un pellizquito me vaya a pasar algo. Bueno, la palabra habla de un pecado, no habla de muchos. Y pecado es cualquier transgresión a la ley, a un deseo carnal y darle alimento a la carne. Bien, dice entonces en versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí, bendito hermano, recuerde que vimos el día de ayer que el que le falte sabiduría la pida para poder entender esto. Aquí está lo que dicen Colosenses 3:1. Si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas que no se ven. Como dijo Cristo Jesús también, ustedes son de aquí abajo, yo no soy de aquí abajo, yo soy de allá arriba, ustedes son terrenales, yo soy espiritual. Entonces, todo lo que viene de Dios, todo regalo que nos trajo Cristo, porque dádiva es regalo, para abstenernos de lo que ofrece Satanás, que es todo lo pasajero. Recuerde que esto concuerda con la flor de la gloria del hombre, de los ricos y sus empresas. Todo esto concuerda. No se le olvide los pasajes que estamos viendo. Fíjese bien, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de aquí abajo. Ahora, don perfecto, la corona de vida. El hombre nace con talentos. El talento es la habilidad que uno tenga para poder trabajar y desarrollar una obra con facilidad, sea carpintero, sea albañil, sea ingeniero, sea arquitecto, sea bailarín, sea boxeador, no sé, que tenga la habilidad para poder desarrollar
ese talento. Y los talentos Dios los da y nacimos con ellos en el mundo. Pero el don, no. El don viene únicamente a los que resistieron la tentación y se les fue dada la corona de vida. El don es el ministerio, el obispado, el diaconado, la profetisa, el alcanzar el nivel de la perfección. Porque ahí la palabra de Dios dice que la obra que nos ha dado en el campo son dones. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profetisa, colaborador, colaboradora, sin importar. Son dones espirituales para trabajar en la obra de Dios. Ahora, fíjese bien cómo habla. Todo don perfecto. ¿Por qué? Porque ya vimos que el que decía el obispado debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, no dado al vino, que tenga testimonio de los de afuera, casado una sola vez, apto para enseñar. Perfecto, perfecto. Para poder desarrollar el don, que es el mayor regalo que Cristo Jesús nos trajo en la cruz. ¿Por qué digo el mayor? Muchos son los llamados. Ok, ya la hice. No, no la hice. No, el ser llamado es que no la hice. Es que Dios dice, corran con paciencia la carrera, puestos los ojos en la meta para poder llegar a amar al prójimo, para poder llegar a tener una estatura espiritual, para que pasen el horno de fuego, para que pasen la prueba. Bienaventurado el varón que es probado, probado, probado. Porque cuando resiste la tentación, entonces se le da la corona. Entonces llega a la perfección y puede tener no el diploma, no puesto por el hombre, el ministerio puesto por Dios, que es la perfección. Y que no desciende de aquí abajo, que eso es de Dios para que nadie se gloríe. Pero hay un precio, no quedar errantes. Entonces, Satanás ofrece cosas de aquí abajo, Dios ofrece cosas espirituales. Ahí está la carne, ahí está lo terrenal, ahí está lo que va a ser destruido y ahí está lo que permanece para la eternidad. Entonces, todo don perfecto desciende de lo alto. Fíjate, del Padre de las luces. Amén. Recordemos cómo empieza Génesis capítulo 1, que las tinieblas prevalecían y el mundo estaba desordenado, pero que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Y que la luz vino y no permaneció, no pudo permanecer las tinieblas, porque la luz traspasó a las tinieblas, representando a Satanás y a Cristo con parábolas y con comparativas. Porque si usted está en una caverna totalmente a oscuras y tiene una lámpara, la lámpara parece una espada que abre la oscuridad para alumbrar. Esas son las parábolas. Así es la luz de Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús dijo, yo soy la luz que ha descendido, porque la luz viene de allá arriba, las tinieblas de aquí abajo. Satanás, las tinieblas de allá. Satanás me tenía cegado, me tenía en oscuridad sin darme cuenta. Ahora, ¿qué dijo Cristo Jesús? Vengo a encenderles la luz para que su luz alumbre delante de los hombres, porque una luz no se esconde debajo de un almud, ni tampoco una ciudad asentada en un cerro que la prendí puede esconderse en la noche, sino que alumbra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero ¿de quién desciende el aceite para poder alumbrar? Del Padre de las luces. Y Él decide, porque el aceite es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús dentro de un ser humano. Así que no erréis, hermano. No erréis con los deseos de la carne, porque el pecado paga un salario, la muerte. Y yo le digo algo, no se vaya a quedar como la virgen insensata, que por la concupiscencia se quedaron sin luz, se quedaron sin aceite. Y dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, aquí nos está hablando
bendito hermano y bendita hermana. La palabra mudanza es, por ejemplo, que si yo llego a un lugar a establecerme en una casa, el día de mañana me mude. Aquí el poder que Dios nos dio es permanecer en la cruz y no regresar con Satanás. Porque en él en este pacto no debe de haber mudanza. Este pacto es de perfección. Este pacto es, claro. Ese es el poder que me da Dios. Ya depende del incrédulo si se muda o no se muda. Pero mientras yo tenga a Dios y no lo contriste, permítame, pero el maligno no me puede tocar. No hay mudanza. No me puede regresar al mundo. Ni tampoco hay sombra de variación. Porque la sombra es una oscuridad de la noche. Por más que me venga a seducir, por más que conozca mis concupiscencias, Satanás, y venga a seducirme, tengo ese poder, esa luz que desciende de los altos, para decir no. Y poder, como dice en Romanos 6, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. No, ya no. Antes sí, como dice en Romanos 7, porque en mi mente está el hacer el bien, pero veo una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado. Eso era cuando no tenía Dios. Entonces ahí está la luz, el poder de este bendito pacto que Cristo Jesús nos trajo en la cruz para echar mano de estas riquezas y aplastar a Satanás con la fe. Porque Satanás no está bajo mis pies. Como dicen en las congregaciones, Satanás está bajo mis pies, machácalo. Pobrecitos. El que se gloríe, gloríese con Dios. Satanás está bajo mis pies cuando no me convence, ni me seduce. Cuando le digo no a la concupiscencia, mediante la fe y mediante el fuego de Dios. Entonces sí, no me puede tocar. Amén. Dice en el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Alabados a Dios. Ahora bien, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra de Dios nos dice, Jesús en San Juan capítulo 3, cuando hablaba con un sumo sacerdote llamado Nicodemo, le decía, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien. ¿Cuándo nacimos de carne nosotros? Cuando Adán y Eva eran seres espirituales, que tenían una comunión con Dios, pecaron y se volvieron en polvo. Y por naturaleza, buscaban el alimento del cuerpo. Porque así lo dicen en Corintios, que el hombre natural, refiriéndose al de carne, por naturaleza, accede a la mesa de Satanás. Por naturaleza. Por eso Jesús no vino a juzgar a los de carne. Por eso Jesús dijo, les es necesario nacer. Porque en la carne no le pueden decir a Satanás no, porque por naturaleza divina busco las cosas cuando el poder de Satanás me convirtió en un ser terrenal y me quitó lo espiritual. Ahora bien, Cristo Jesús nos viene a regresar la imagen que perdimos, porque entra la carne, entra el animal, entra la imagen del diablo en el ser humano. Perdimos la imagen de Dios. Dios es espíritu. Recuerde que dice en San Juan 4, Dios es espíritu. Y mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, ¿qué representa el bautizo, el evangelio que Cristo Jesús vino a dar? Una muerte a este cuerpo pecaminoso por medio de la fe, por medio de la cruz, por medio de un bautizo, para que por fe me resucitase en un ser espiritual, como dice en 1 Juan 1:12. Mas los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No
de sangre y de carne, sino por la voluntad de Dios. Así como nació Cristo sin semen y nació siendo un ser divino, espiritual, de igual manera nosotros nacimos por semen con pecado en la carne, pero por fe nacimos espiritualmente, así como Cristo, en el vientre de una iglesia, que es la madre hoy. Así que Él, de su voluntad, y esta es la voluntad de Dios, esta es la misericordia, nos hizo nacer en el nuevo pacto, mediante la cruz de Cristo, mediante la muerte carnal, porque para poder nacer se necesita dejar la muerte, se necesita dejar el mundo. Nos hizo nacer, fíjese bien, por la palabra de verdad, que es el Evangelio, es lo primero que se le debe dar a cualquier ser humano que está muerto. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Dice, ¿y para qué nos hizo nacer? ¿Para qué nos dio vida? Para que seamos primicias, ponga atención a esto. A los que predican y cristianos que tienen 15 años como oyentes, 6 años como oyentes, y no son sacerdotes, y no son luz, y no dieron sus vidas para dar por gracia lo que recibieron por gracia. Miren lo que dice aquí, y es en general, porque esto es para todos, para que seamos primicias de sus criaturas. Le explico qué es una primicia. La palabra primicia es primero. Ahora bien, yo fui llamado en el 2007, que son 15, voy para 16 años. Al año ya me empezó a utilizar Dios por su gracia y a los 6 años y medio me llevó a un lugar donde no se había predicado la verdad. Fui el primero. Una vez que Dios me dio una forma, fui el primero, donde Dios me puso en un fundamento donde estaba el diablo, donde había mentira, y fui el primero que llegué con el Evangelio. Y fui el primero que llegó con el bautizo y a enseñar la palabra. Ahí está la primicia. Ahora, algún día usted va en una congregación, usted fue llamado, va a tener un crecimiento espiritual y Dios quiere utilizarlo para que usted el día de mañana vaya a tocar una puerta, vaya a tocar corazones y usted sea el primero que llegue a una vida engañada o a una vida católica o a una vida de los testigos de Jehová, a una vida que esté muerta y usted sea el primero que llegó a predicar esa bendita palabra de Dios. Ahora, está hablando en general, hermano y hermana. Para eso nos hizo nacer, para eso nos llamó. Tenemos un pacto, tenemos un compromiso. Como dice Pedro, ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para alumbrar, para testificar de aquel que los llamó, hacia el hombre vuestra luz. Ese es el pacto. Lo que recibí por gracia, darlo por gracia. Bueno, benditos hermanos en Cristo Jesús, para que seamos primicios. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con la enseñanza número 3 de Santiago. Se nos ha ido la hora. Que la gracia y la paz, benditos hermanos, se queden en sus corazones. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.